damos clases platicando algo más sobre las actividades que realizan cada una de estas autoridades, usted entregue para el 15 de abril esas actividades, porque el 10 voy a explicar referente al proyecto, pero como usted no va a hacer un proyecto, sino que también otra actividad que va a ser para la última fase, y para que a finales de abril usted me entregue ya completo el libro, ya sin ningún problema, pues se supone que ya está todo, entonces con eso finalizamos y por ahí el 8 de mayo, porque el primero nuevamente no van a haber clases, creo, el primero de mayo es sábado, entonces no van a haber clases, supongo. Entonces, el 8 de mayo ustedes me tienen que entregar ya su informe completo, porque ahorita que finalizando, prácticamente solo tenemos ya un mes de actividades, menos el primero de mayo, ya solo tenemos una clase después, porque el 8 y 15 de mayo finalizan todas las actividades para el primer semestre. Preguntas que ustedes tengan. Bueno, esto en cuanto a la quinta fase lo platicamos el 10 y con eso vamos a finalizar este proceso. Luego de esto, pues les quiero presentar otros documentos referente al manual. Bueno, voy con la primera. En las páginas del Ministerio de Educación está el manual de funciones de los directores de las direcciones departamentales de educación. Hay una página exclusiva si usted quiere buscar y más, pues viene, hay un manual que ha emitido el Ministerio de Educación donde están todas las funciones de cada uno de los puestos en el Ministerio de Educación. En este caso, bueno, nosotros, bueno, vamos a platicar ahorita sobre el manual de funciones, organización y puestos en cada una de las direcciones departamentales de educación. Antes que nada, pues enterarnos un poco del marco legal, teórico que tiene cada uno de cada uno de esos aspectos referente a esto. En cuanto a los antecedentes, bueno, uno de los objetivos fundamentales del por qué las direcciones departamentales se organizan o se estructuran es básicamente porque se debe de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones educativas en los departamentos de la República de Guatemala. En ese sentido, cada dirección departamental va a estar a cargo de un director o directora departamental de educación que va a tener un despacho ministerial, que en este caso, pues, es fundamental para cada uno de ellos, en las que van a realizar efectos de integración, de coordinación y sobre todo de supervisión de las actividades de los directores departamentales en apoyo a toda la estructura general que tienen las direcciones departamentales. Bases legales para su establecimiento, número uno, el decreto 1291, referente a la Ley de Educación Nacional, el acuerdo gubernativo número 165-96, por si ustedes quieren también ahí empaparse sobre las actividades que tienen los directores departamentales, lo puede revisar despacio. En esto se acuerda la creación de las direcciones departamentales de educación. El acuerdo 225-2008 de 12 de septiembre del 2008 está el reglamento orgánico interno del Ministerio de Educación, donde aparecen también las funciones de un director departamental. Al igual, en el acuerdo ministerial 2409 está el reglamento interno de las direcciones departamentales de educación en cuanto al aspecto legal que rige en cada una de ellas. En cuanto en el acuerdo gubernativo 2409-10, en esta es en su artículo número 6
de fecha 11 de noviembre de 2010, se establece funciones de las direcciones departamentales. No estamos hablando del director, sino de las direcciones departamentales, del por qué. Función número 1, coordinar la ejecución de políticas y estrategias educativas. Si ustedes se han dado cuenta últimamente, pues se ha pedido llenar mucha papelería, pero es parte justamente de la ejecución de estas políticas y estrategias educativas a nivel nacional. Y para darle cumplimiento, pues las direcciones departamentales son los órganos más cercanos para la ejecución de cada una de ellas. Número 2, las acciones educativas en el ramo de su jurisdicción y sobre todo una de sus funciones es la identificación de estas necesidades locales y por eso se mandan a pedir uno tras otro papeles y será que de verdad le van a dar respuestas. Ellos son requerimientos también de las autoridades a nivel nacional, pero lógicamente ellos tienen que enviar ahora. Respuesta a esas necesidades pues son muy pocas por las mismas situaciones dependiendo del aspecto número 3 de los programas que se tengan a nivel nacional y a través de esos programas pues se ejecutan proyectos que son las que dan respuestas a las necesidades en cada uno de los municipios que se tienen. Otro, el programar la construcción, mantenimiento, reparación de infraestructura física y al igual la misma información, promover, coordinar, apoyar diversos programas, modalidades educativas, el por qué se trabaja educación bilingüe, por qué atender a personas especiales con capacidades especiales y en fin, varios aspectos o enfoques que se tiene hoy, por ejemplo, la implementación de protocolos en los centros educativos actualmente, del por qué hoy, pues, a veces hay que atender a los alumnos así en grupos pequeños, pero justamente es por ejecutar esas acciones de adecuación, desarrollo curricular que tengan que responder las necesidades nacionales que hoy tiene el país. Esto en cuanto a las funciones de las direcciones departamentales, evaluar la calidad de educación, eso a nivel departamental, pues vienen personas específicas para hacer las evaluaciones a los estudiantes de tercero básico y estudiantes finalistas, en este caso los jóvenes que finalizan su bachillerato, los jóvenes que finalizan una carrera magisterial o una carrera en el ramo económico, perito contadores o administradores, bueno, se evalúan, pero hay una unidad específica para cada uno de ellos. Programar y ejecuciones de capacitación del personal docente, hoy en día, pues, ahorita, por ejemplo, las direcciones departamentales y el Ministerio de Educación tienen compromisos adquiridos o convenios establecidos entre la Universidad de San Carlos de Guatemala en sus diferentes aspectos con la FPEM o con la Facultad de Humanidades y a través de ellas pues, están promoviendo algunos cursos. Por ejemplo, ahorita PADEP está promoviendo la especialidad de matemática. Se supone que las personas que estén especializadas en eso, pues pueden participar, ¿verdad? Siempre y cuando, pues lógicamente, pues las expectativas justamente durante esta semana para los compañeros que son directores, pues también hay una certificación para directores que, pues si uno participa, tiene que inscribirse para poder certificarse como director de un centro educativo. Esto en cuanto a la evaluación de calidad, programar, ejecutar acciones de capacitación, apoyar el diseño, programación, realización de investigaciones educativas, lo que le estábamos platicando, ellos anualmente presentan el nivel de avance del departamento, si ha habido desarrollo o no, por ejemplo, el año pasado, cuánto fue la promoción, y si vemos, pues estuvimos graves, posiblemente en el nivel primario no se haya notado mucho, pero en el nivel
básico y nivel medio, pues tuvo una deserción muy grande en este aspecto. Ahora, por ejemplo, si hablamos de grados como primero básico, que el año pasado, por ejemplo, de 100 estudiantes, hoy en segundo básico, pues solo tenemos 30 estudiantes de 100. ¿Qué pasó con esos 70 estudiantes que se retiraron? Bueno, eso es justamente el apoyo de diseño en programación, en investigación que realizan las direcciones departamentales y buscar algunas otras alternativas de solución. Y justamente por eso este año se está trabajando una educación híbrida con el objetivo de que los estudiantes, pues hay padres que están preocupados, que no quieren que sus hijos vayan, bueno, hay que darle la modalidad a distancia o virtual. Y los padres de familia que están totalmente en contra de eso, pues que quieren que sea presencial, pero que se cumpla con los protocolos establecidos. El efectuar o supervisar la ejecución de acciones de los institucional en cuanto a la gestión técnica administrativa en las direcciones departamentales, el formular el anteproyecto, en cuanto al de ingresos y ingresos del despacho ministerial, en este caso, por ejemplo, en Huehuetenango anteriormente, no sé cómo estén en las escuelas primarias, pero en nivel medio, por ejemplo, la dirección departamental es la encargada de pagar, por ejemplo, la energía eléctrica, pero debe estar de estas instituciones para que ellos cumplan el compromiso porque existe una unidad específica para responder a esas necesidades de los centros educativos. En cuanto a la autorización del funcionamiento de centros educativos privados, platicábamos la vez pasada con ustedes que una de las funciones de las acciones departamentales es la autorización de los quinquenales que se hacen o renovación quinquenal que se hace a los centros educativos a nivel medio. O sea, estamos hablando de centros educativos privados y también de la autorización de movimiento de personal. Aparte de esto, de autorizar el funcionamiento, o sea, y creación de centros educativos también el de mantener la actualizado a todos los registros escolares que se tienen. Hoy en día no se puede aperturar el sistema para el siguiente año si que no se ha cerrado el año anterior. En los niveles primarios, pues no tenemos casi mayor problema porque finalizan y ahí quedaron. Casi no se reportan de estudiantes que tengan que realizar recuperación. Salvo el año pasado, pues legalmente los padres de familia junto con sus niños, pues tenían derecho a que se recuperación, aun si estos jóvenes o niños no hubieran asistido o enviado ningún trabajo durante todo el año, pero si ellos tenían portafolio, pues tenían derecho a cada uno de esos aspectos, inclusive si el joven no había perdido todos los cursos, pues tenía derecho a recuperación. Aspectos que son en cuanto a todo, acciones de supervisión, a programas, modalidades que se tienen, pues, es uno de estos aspectos en las direcciones departamentales. Aparte de esto, también la ejecución, supervisión de programas de adecuación extraescolar que en cada una de esas unidades. No sé si ustedes tengan algún comentario sobre ese aspecto, alguna duda, alguna pregunta. Pues yo creo que todo está claro, Lick, y me imagino que nos va a convertir ese documento, Sí, decía. todo eso yo se los voy a enviar. La idea es para que ya no Ah, estén perdiendo tiempo. A mí me urge es bueno. que me Lick, solo envíen. una situación en lo que es el aspecto legal de las coordinaciones, digamos. Ajá, En la ley de dignificación y catalogación del Magisterio Nacional lo podemos encontrar como supervisión educativa, pero sabemos que ha exactamente. venido cambiando, digamos que ya no es supervisión educativa, sino de supervisión pasó a ser coordinación y ahora coordinador distrital. Y bueno, en las leyes no creo que haya habido actualización. ¿Cómo sería en ese sentido? Se toma como supervisión.
Bueno, como hay que contextualizar ese aspecto, gracias, profe Andrés, en ese sentido. Miren, legalmente en los manuales no va a aparecer coordinador técnico administrativo o coordinadores distritales. En el caso de Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y no me recuerdo cuál es, si no estoy mal, o Petén, estamos dentro del programa de desarrollo por el caso de desnutrición que se tiene a nivel de América Latina. Ustedes crean, pues ocupamos los primeros lugares. Y por eso justamente se tienen estos programas del SINAE y del programa de PADEP que tenemos en las áreas, específicamente en el área norte. Pero en realidad solo es un programa o un proyecto que responde supuestamente a estas necesidades. Y por eso en los centros educativos que tenemos en estas áreas, pues, por ejemplo, está PCI, está justamente el mismo Ministerio de Educación que está brindando supuestamente las bolsas de alimentos que se dan actualmente por la misma pandemia, pues es para alimento de los estudiantes. Pero vuelvo a repetir, solo son programas. Pero por un programa, pues lógicamente no se cambian las leyes establecidas, siendo supervisiones educativas, entonces son las mismas. Lo único que habría que ver es si hay un acuerdo ministerial. Voy a ver si algo se los voy a enviar. Ahora, si en dado caso no, pues ustedes lo tienen que investigar en relación a ese tema, profe Andrés. ¿Alguna otra duda? Jóvenes, dudas. Pues se va a ir detallando, así como usted lo dice, la base legal, todo eso, y me imagino que, como siempre en los otros temas, vamos a ir aportando, ¿verdad? Dando nuestro comentario igualmente. Sí, tiene que ir los comentarios de ustedes. Ahí, bueno. Y también algo que, gracias, profe Andrés, algo muy importante también esto de las direcciones departamentales, lo va a leer despacio. Van a aparecer diferentes tipos de direcciones departamentales, de tipo A, de tipo B y de tipo C. O sea, depende del tamaño de un departamento, así se va a considerar estas direcciones departamentales. En el caso de Huehuetenango es una dirección departamental de tipo C, por si, miren, como a veces al final, si ustedes se van a dar cuenta en cuanto al director departamental, cuáles son los requerimientos para cada uno de ellos, pues nos vamos a dar cuenta que es un sinfín de cosas, pero es importante pues ir aprendiendo, porque al final pues de eso se trata la carrera en cuanto a la cuestión administrativa. Aquí les van a aparecer algunos organigramas, lógicamente, nosotros no estamos para eso, y aparecen ahí cuáles son las de tipo A, B y C, y cuáles son las descripciones de los puestos, que es lo que del director departamental, lo que a nosotros nos interesa, que es lo que necesito que veamos un rato nosotros ahí, cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos para ser director departamental. ¿Alguien de usted sabe cuál es uno de los requisitos fundamentales para ser director departamental? Bueno, aquí viene el primero, director departamental de si fuera bilingüe intercultural, donde corresponda, bueno, cuáles son los requisitos y cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Coordinar la ejecución de las políticas y estrategias educativas nacionales en el ámbito departamental, planificar las acciones educativas, promover, coordinar y apoyar diversos programas. Si usted cuenta, es lo mismo otra vez de lo que ya había platicado hace rato, ejecutar y coordinar las puestas en marcha de las acciones de adecuación, desarrollo y evaluación curricular, evaluar la calidad de la educación, supervisar, evaluar la ejecución de acciones de evaluación institucional, coordinar acciones con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y allá por eso consideramos ONGs, pero son a eso se refiere.
no gubernamentales y gubernamentales, apoyar el diseño, programación y realización de investigaciones educativas. Todo esto es lo que les pide ahí. ¿Cuáles son esas funciones? Pues son cada una de ellas. Si de manera general ustedes quieren hacer un comentario, calidad. Ahora, si ustedes lo quieren hacer de manera por en cada numeral, pues también se puede realizar. En cuanto a las relaciones de trabajo con el despacho ministerial, que en este caso, todos los que trabajen dentro del Ministerio de Educación en relación al sector departamental y de manera externa con los ONGs, OGs, alcaldes municipales, organismos internacionales, entidades lucrativas, gobernador departamental, consejos de padre de familia y otras entidades. ¿Qué perfil tiene que tener este director departamental? Mínimo una licenciatura, debe estar graduado, colegiado activo y por lo menos que tenga una especialidad en administración educativas o ciencias sociales o afín. ¿Implica que un trabajador social podría ser director departamental? Sí. Mínimo de experiencia, 5 años en educación, esto que incluya aspectos en administración. ¿Qué implica eso? Si usted ha sido director por 5 años, pues podría ser director departamental, siempre y cuando que usted ya se haya graduado en, en administración, que una licenciatura. Conocimientos que se tiene que tener básicamente, fundamentalmente, es conocimiento del sistema educativo nacional y la problemática de nuestro sistema. Otro sobre sistemas informáticos relacionados al Ministerio de Educación, por ejemplo, el uso del CIRE. Si nosotros no lo sabemos, pues hay que ir aprendiendo a qué se refiere eso. Sobre normas de control interno y gubernamental en cuanto a, por ejemplo, cómo se puede establecer las necesidades en los centros educativos, cómo nombrar a un docente, cómo nombrar o cuál es el procedimiento para contratar a nuevas personas. Bueno, todo esto el señor director departamental o directora departamental lo debe de saber. Conocimientos en dar clases, conocimientos de cómo dirigir los centros educativos, eso básicamente en cuanto a los centros educativos públicos, él tiene que saber. Y sobre todo, esta parte, leyes, normas educativas y todo referente a legislación jurídica. Personas no lo saben, pues lógicamente no pueden. Idiomas, se requiere que nosotros tengamos como básicamente, pues, saber el español y un idioma. Bueno, y como aquí viene después, y por último, voy a hacer este comentario. eh, Casi en todos los departamentos a nivel nacional y en las direcciones departamentales, pues este aspecto es obviado y no lo toman como un requerimiento. Para los aspectos en computación, pues se tienen que manejar todos los aspectos en cuanto a los programas básicos en cuanto a la tecnología. Otros debe ser residente o comprometido en establecer residencia en el departamento donde vaya a corresponder, porque aquí dentro de la ley de servicio civil no establece que este cargo puede ser designado, o sea, no es por oposición. Aquí en este puesto existen los 3 tipos de departamentos, A, B y C, y debe ser colegiado activo. O sea, cuando usted se gradúe de licenciado, debe ir a registrarse al Colegio de Humanidades. Una vez que esté registrado en el Colegio de Humanidades, pagar mensualmente su colegiado. Eso implica que, por ejemplo, ahorita estamos en 2021, usted paga su cuota de 360 anual, porque son 30 quetzales por colegiado por cada mes, es un quetzal por día. Son 30 quetzales mensual, por 12 son 360, lo que se paga a nivel
A nivel mensual y anual son 160 días. Otro de los, esto en cuanto al director departamental, pero vuelvo a repetir, de acuerdo al manual de la Ley de Servicio Civil, estos puestos son designados, no es por algún comentario. ¿Algún comentario? Sí, Disculpe. sí, Diga. sí, pero igual no está de más, ¿verdad? Que uno lo comente o diga uno lo que piense o sabe o ha visto, dijera. ¿La? Lamentablemente, pues, cuando usted habla de dirección departamental y todo, y hay leyes que lo crearon y sus funciones, todo eso, ¿verdad? Tan calidad que se escucha. Pero lamentablemente sabemos la situación de nuestro país, ¿verdad? Y la verdad que muchas veces esos puestos son nombrados como políticos, ¿verdad? Así los han mencionado últimamente, Sí, así puestos es. políticos, entonces, y cuando de repente no sé, el hacerle un favor a algún, alguno del un diputado o algo, entonces considero de que no sería esa la finalidad ni la forma, pues tendría que haber oposición o elección como normalmente se hace. Pero lamentablemente, si sabemos ahorita de la directora departamental, la acaban de quitar, ¿por qué? Saber, y simple y sencillamente, pues políticas designaron a otra en función mientras buscan su reemplazo, ¿verdad? O mientras ellos ponen a alguien que les parece o algo. Y cuando ponen a alguien, pues en el caso, pues que sí se sabe desempeñar y hacer bien su trabajo, su función, pues no hay problema. El problema es que a veces ponen personas que a veces ni siquiera afines a educación, ¿verdad? Pero ahí sí que por el simple y sencillo hecho de que de plano, como se dice comúnmente, tiene buen cuello, entonces también todo ese tipo de situaciones, pues está mal, pues. Entonces que nosotros ahorita solo lo platicamos y posiblemente de ahí no pase, pues, y mente va a quedar, ahí está, y nadie puede hacer nada, nadie dice nada, y todo como que tan normal ya se mira ese tipo de situaciones, que son situaciones que de repente por una u otra manera a veces vienen a afectar pues todo el proceso educativo, y tal vez por eso nuestro sistema educativo como está, ¿verdad? Que es deficiente porque es así, y nosotros somos parte del sistema, aparte tampoco no colaboramos y todo ese tipo de situaciones. Hay un montón, pero que desde arriba no se están haciendo bien las cosas, pues sería mi opinión, ¿verdad? No, y es buena la asociación, profe Andrés. Lamentablemente, yo creo que al final, a medida que ustedes estén, yo creo que todos al final vamos madurando en todo el proceso y a medida que ustedes salgamos de nuestra misma ignorancia en que estamos, nos vamos a dar cuenta que esto es una situación que no es hasta ahora, sí ha venido funcionando y para poderlo cambiar, pues necesitamos que la gente pues se prepare y por eso es de que es importante que todos y todas, en el caso de nosotros como profesionales, pues hagamos un poco más de análisis crítico con los estudiantes. Pues la razón es que los jóvenes pues empiecen a luchar por sus derechos, a cumplir sus obligaciones. Porque si nosotros nos damos cuenta a medida que pasa el tiempo, los jóvenes de hoy en día pues ya no quieren asumir responsabilidades, no quieren hacer mayor cosa y cuando pues debería ser más exigente el sistema. Ustedes se dan cuenta el año pasado, bueno, se les dio la oportunidad a los estudiantes que pasaran, bueno, pues el gobierno tendría que haber buscado otras alternativas del año pasado. O sea, parar un año y volver a repetir el año, pero ahora, ¿por qué aprobaron, hicieron que se aprobara el año pasado? Pues simplemente es una forma también de tener el
desarrollo que se venía trayendo, tal vez era muy lento, ahora se volvió más lento todavía. La mayoría de los docentes que estamos activos, y nosotros nos damos cuenta, ya sea a nivel primario, a nivel básico, veamos, bueno, cuántos días estamos atendiendo a los estudiantes ahora. Si estamos haciéndolos por grupo, 1 o 2 días. Y si tenemos, bueno, ahora en este caso, cuando son centros educativos completos, ahora hablemos de los centros educativos que son incompletos, hay un docente para 6 grados o 7 grados, ¿qué puede hacer él? Atendiendo a un gran número de alumnos. Y al final, ¿quiénes salen perjudicados? Pues el pueblo. Y como usted dice, pues lamentablemente así es y así va a seguir hasta cuando el magisterio como tal, bueno, empiece a exigir. Pero si lo vemos desde como agremiados dentro de este proceso, bueno, aquí para algunas otras medidas que implemente el gobierno y aquí vienen otras instituciones, pues tal vez no es que hay que hablar de ellos, bueno, ¿qué hace el sindicato? ¿Está haciendo algo provechoso, sí o no? ¿Qué aspectos persigue también? Entonces, miren, todo esto, miren, es una cadena y al final, si nosotros analizamos cada uno de esos aspectos, pues lamentablemente, para que podamos salir de estos problemas que tiene el país, pues es necesario hacer cambios drásticos y esos cambios drásticos solo lo puede exigir el pueblo. ¿Y cómo? Pues sí, exigiendo sus derechos. Y si no se exigen estos derechos, pues lógicamente pues no podríamos hacer mayor cosa. Y por eso es importante el hacer libertad al pueblo en este caso. Por ejemplo, el año pasado, ¿cómo hicieron callar al pueblo? Bueno, dando 2.250, creo, quetzales que se les dio a los y algunos, pues, aprovechar, pues, si tenían 2, 3 casitas, ver cómo sacar los 2.250 por cada casa. Entonces, pero la gente con más necesidades, se lo puedo asegurar, que no tenían ni energía eléctrica en su casa, pues lógicamente ellos no tuvieron acceso a esa cantidad de dinero. Yo les puedo asegurar que la gente que tuvo acceso, pues no era gente que tenía necesidades. Bueno, aspectos como esto, miren, hacen que gente esté tranquila, pero es un sistema lamentablemente corrupta, pero es un sistema que existe actualmente y no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Y es bueno su observación, profe Andrés. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien quisiera comentar algo sobre estos aspectos? Gracias, profe. ¿Alguien más que tenga
algo que platicar, algún comentario. Miren, al final de todo, pues es conocer nuestro sistema educativo. Como les comento, pues al final lo que se persigue en que usted sea universitario es que despierte. Pues, sí, ¿cómo poder hacer cambiar? Número uno, pues cambiar a nosotros, cambiar a la gente. Si usted ya es padre de familia, madre de familia, pues empezar a cambiar a la gente con quien compartimos, con los hijos, con la familia, y de ahí empezar a hacer cambios fuera, porque no podemos hacer cambios afuera si no lo podemos nosotros hacer desde nuestro hogar, ¿verdad? Pero para ello, pues lógicamente hay que buscar otras alternativas. Lamentablemente, el mismo sistema educativo que existe, pues hace que toda la gente pues, se prepare para buscar un trabajo. Nadie está pensando en ser emprendedores, en innovar, nadie está pensando, bueno, y al graduarme, pues establezco un negocio, pues nadie está pensando en eso. Todos estamos pensando, bueno, yo al graduar me voy a ir a trabajar y busco trabajo, pero nadie está pensando en una inversión cuando debe ser todo al contrario, pero esto lógicamente el Ministerio de Educación pues no dice nada hasta ahora que supuestamente cambia algunos cursos, por ejemplo, el curso de emprendimiento, pero lamentablemente pues no tenemos gente especializada en esas áreas como para decir, sí, se está trabajando en emprendimiento, sí se está dando el curso, pero no implica de que la gente, bueno, de aquí a unos 5, 6, 7, 10 años, pues sean gente emprendedora, ¿verdad? Pues para ello, pues es necesario despertar al pueblo y ¿quién más lo va a despertar? Pues somos nosotros como docentes, somos los encargados de hacer despertar al pueblo. Hay un escritor decía que cuando hay personas competentes, pues hacen la diferencia, pero una persona incompetente, pues hasta es una amenaza para una sociedad. Y en el caso de nosotros que somos profesionales, que nos preparamos en el área educativa, pues tenemos que ser competentes, porque si somos incompetentes, pues nos vamos a echar a perder no 5, 10, 15 personas, posiblemente algunos de ustedes pues trabajen con 10, 15, 100, 300 personas. Bueno, si hay incompetencia de parte de nosotros, bueno, pues vuelvo a repetir, somos una amenaza para la sociedad. Y en un momento dado, pues eso le gusta al gobierno, que seamos una amenaza, porque mientras que nadie despierte, pues nadie va a reclamar de lo que pasa en nuestra sociedad. Si ustedes, espero que ustedes estén al tanto, por ejemplo, la elección de magistrados que se realizó hace 15, 20 días, todo el proceso, bueno, hoy en día, y ya le comentaba sobre la cuestión, hasta la universidad, pues hay corrupción y un montón de cosas, pues. Por ejemplo, la universidad presenta un candidato y postula un candidato y tiene representación de un candidato para magistrado, pero veamos cuánta gente, quiénes son los que eligen a ese magistrado. Nosotros no tenemos voz y voto en esa cuestión como pueblo. Y si miramos, por el Colegio de Abogados también presenta un representante. Pero ¿cuántos abogados hay a nivel nacional cuando no son ellos al final quienes lo eligen, sino en un grupo pequeño, igual en la universidad, un grupo pequeño? El gobierno como tal, bueno, el señor presidente, que nosotros le delegamos ese voto de confianza al ser presidente, pues supuestamente él sí tiene voz del pueblo. El problema es que si nosotros vemos cuántos votaron por él para que sea presidente, qué tan confiable es él para elegir a esa persona que nos represente dentro de esta institución que es la más importante a nivel nacional, porque son los que analizan los casos especiales de la Constitución. Bueno, entonces, cuestiones como esas, pues nos preocupan y preocupan a un pueblo, pero de aquellos que ya están despiertos, pero para los que todavía no están, bueno, ¿qué está pasando en Guatemala? Pues nada, simplemente todo igual y así va a seguir. Y algunos pues así
vamos a morirnos sin saber nada qué está pasando en el país, pero todo sale por el comentario de que los puestos de director departamental son por designación, no son por oposición, lamentablemente. Bueno, cuando debería ser por oposición, cuando aquí sí tendría que ser que el magisterio debería de elegir a los representantes, igual en este caso el señor presidente que nombra a sus ministros, cuando debería ser también por elección de parte de todo el magisterio para pensar de verdad, bueno, si es la persona idónea o no, si cumple los requisitos para hacer algo, algún cambio en nuestro país. Eso podría yo comentarles esa situación. No sé si ustedes quieran comentar algo más. Si no, pues platicamos un poco sobre el manual de directores y directoras de centros educativos. Ese es un trabajo del licenciado Medardo Luna Barcarcel relacionado a esto. Habla también de la fundamentación legal un conceptual de cuál es la función de un director, su marco operativo, cuáles son las tareas básicas que tiene el director, cuáles son las prohibiciones, cuáles son las sanciones administrativas y cuáles son los protocolos de identificación de casos, en este caso si hay violencia en los centros. Entonces, este documento se los voy a compartir para que no nos atrasemos en este proceso. Ahora, si usted busca más documentos, pues me va a dar mucho gusto pues de que tengan más documentos para poder mejorar la investigaciones que ustedes van a trabajar. Entre el fundamento legal está la Ley de Educación en su artículo número 37. En este caso, pues, para que una persona sea director o doctora de un centro educativo, número uno, tener conocimiento y pleno dominio del proceso administrativo en los aspectos técnicos pedagógicos y de la legislación educativa vigente. Por ejemplo, ahorita, ¿alguien de ustedes sabe qué procedimiento se hace para presentar, por ejemplo, los, los profesores que tienen ya edad para jubilarse? ¿Ustedes saben cuál es el procedimiento que se tiene que hacer? En campo de legislación educativa. Estamos hablando de legislación educativa ahorita. ¿Alguien que tenga alguna idea? Profesoras y profesores, ¿alguna idea que tengan? Documentación, dice, Sí. para la jubilación. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento actual con todas las innovaciones de ley que existen? Por ejemplo, está el sindicato, que el sindicato que ha hecho con el gobierno ahorita. ¿De qué se ha luchado anualmente? Alguien que usted sepa, alguien de ustedes que tenga idea. ¿De qué se ha luchado anualmente? ¿Qué lucha hace para el magisterio, para el bienestar del magisterio nacional? Aumentos a la... No, pero ¿cómo se llama ese convenio? Dentro de ese convenio, ¿cuál? el pacto colectivo. Muy bien, el pacto colectivo. O sea, de acuerdo al pacto colectivo, es el procedimiento para poder jubilarse actualmente. ¿Alguien que tenga alguna idea? Mínimo que se haya cumplido con el servicio estipulado. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estamos bien. Bueno, usted ya cumplió el tiempo. Bueno, se puede jubilar. Bueno, pero, por ejemplo, profe Andrés es director. Bueno, por ejemplo, yo estoy trabajando con él y yo cumplí, por ejemplo, mis 25 años el día lunes. Y yo le digo, bueno, profe Andrés, yo me voy a ir y por favor haga mi acta, yo presento mi renuncia y empiezo a hacer mi proceso de jubilación. ¿Legalmente se puede hacer eso, sí o no? No, Ajá, ¿cuál es el procedimiento que estipula ahorita esta cuestión de lo que hay entre el Ministerio de Educación y el sindicato que lo establece el Pacto Colectivo de Trabajadores? ¿Alguien de ustedes sabe?
Creo que mínimo informar, hacer un informe con de anticipación, creo, si no estoy mal. Ajá. Bueno, hay que hacerlo 5 meses antes para que usted, 5, ajá. 5. Entonces, de las renovaciones que usted dice, porque anteriormente Muy, eran 3. muy bien, para que usted se vaya, que cuando usted lo hace legalmente, usted todavía tenga opción a hacer su salario normal sin descuento después que usted presente su renuncia. Se supone que usted empezó a hacer su proceso de jubilación, hoy lo presentó, por ejemplo, estamos hablando de 20, hoy fueran, porque solo se puede hacer 16 o primero, hoy fuera mañana o mañana fuera primero, vamos a hacerlo, pero con meses de anticipación para que los otros 3 meses o 4 meses, si no estoy mal, como lo establece el pacto colectivo, usted le venga su sueldo normal sin descuento alguno. O sea, usted si está en la clase F y está sacando sus 10,000 infracciones, esos 10,000 no le van a hacer un descuento. Ese es el procedimiento del por qué se habla de... Y esos conocimientos, pues lógicamente, no es tanto de que usted va a enseñar el centro educativo, donde se aprende esto, pues lógicamente actualizándose. Y la actualización no es de parte del Ministerio de Educación, sino es ya un compromiso de parte de cada uno de nosotros como profesionales, el leer, actualizarnos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, en cuanto a técnicos pedagógicos que se dan en los centros educativos, por ejemplo, a veces nosotros como docentes, pues, entre los reglamentos o aspectos normativas que se establecen, por ejemplo, la prohibición de noviazgos en los centros educativos. Bueno, usted tiene casos de patojos, por ejemplo, que tengan ambos de niños, al final son niños todavía de primer grado que tienen 13, 14 años de casos de noviazgo. ¿Cuál sería el procedimiento técnico pedagógico que usted tendría que hacer en el centro educativo? Porque aquí, profe, yo no he sido director, pero más de algunos de ustedes lo van a nombrar de director en el nivel medio. ¿Qué haría? O en sexto primaria, por ejemplo, en la primaria a veces también, no, es que a veces se da esa situación con niños de cuarto, quinto y sexto primaria. ¿Cuál es el procedimiento que usted tiene que hacer? Técnico o primero vamos a lo pedagógico. ¿Qué usted tendría que hacer para no hacer lo técnico de una vez, sino hacer primero lo pedagógico? ¿Qué tendría que hacer usted? Como todo el docente o la docente le informa a usted que tiene un caso de esto y lo otro y que ella los sorprendía pues abrazándose y dándose un beso. Niños de cuarto, sexto primario, primero básico. En lo pedagógico, ¿qué usted tendría que hacer primero? Compañeros docentes, ¿qué opinan? Profe Darwin, ¿usted qué haría? Sí, Lick, ¿Usted en qué relación, haría en ese caso? primeramente, Lick, como dice usted en la parte pedagógica, ¿verdad? Tal vez ver el reglamento, ¿verdad? Que se maneja dentro de la institución donde está, ¿verdad? Porque también tenemos que tener una base para poder hablar con los jóvenes o con los niños, ¿verdad? Porque es una edad, yo pienso pues de que pedagógicamente es una edad muy temprana, ¿verdad? Y que ya estén actuando de esa manera, aunque ahorita ya estamos en una situación ya más libre, moderna, ¿verdad? Donde estos casos ya suelen darse en algunas escuelas, más que todo por la edad que tienen los niños, ¿verdad? Prácticamente sería también de llamar a los padres de familia en este caso y poderles manifestar la situación que se está dando, ¿verdad? Porque es una responsabilidad, en mi caso, que yo fuera director, entonces sería una responsabilidad grande ya abordar este tipo de temas, ¿verdad? Entonces sería de citar a los padres de familia, ¿verdad? Manifestarles la situación y el acto en que se encontró a estos estudiantes, ¿verdad? Más que todo para que ellos también puedan hablar y con ellos, ¿verdad?
que no está bien que a esa edad pues ya se den este tipo de situaciones, ¿verdad? Como docente sería eso, Lick, llamar primeramente a los padres de familia para poder abordar ese tema, ¿verdad? Y hablar directamente con los padres de familia, ¿verdad? Para que Ya. siempre hablen con sus hijos, ¿verdad? Que esa es la situación, Lick. O sea, en el caso del primer procedimiento es llamar a los padres de familia. Sí, sí, Lick. Ah, bueno. Profesor Ridley, ¿usted qué haría? Ridley, bueno, se fue huyendo. Bueno, alguien que tenga, Jennifer de los Rosario, ¿usted qué opina? ¿Qué podríamos hacer en estos casos? Profesor Daniel, que hay que llamar al padre de familia, ¿usted qué opina? ¿Qué tendríamos que haber hecho? ¿O está bien lo que dice el profe Darwin? Buen día, licenciado. No tengo mucha idea, pero a mi criterio, tal vez solamente una llamada de atención a los estudiantes, como advertencia y ya después, si no corrigen ese comportamiento, ya informarle al director y ahí sí llamar a los padres de familia, digo yo. No, pero bueno, la cuestión Jennifer, es que la profesora, el profesor ya le informó a usted como directora del centro educativo. ¿Usted cómo procedería en ese caso? Pues como directora, tal vez suscribirles un conocimiento Ujú. y, y pues la llamada de atención a los estudiantes. ¿Con o sin presencia de los padres de familia? Mm, Sí que. sin la presencia de los padres de familia. Ajá. Bueno, ¿alguien más que tenga una idea? Gracias, Jennifer. Sí, ¿Alguien Lick, que tenga bueno, una idea? Sí, profe Andrés. bueno, definitivamente para estos casos, lógicamente, todo centro educativo debe tener reglamento interno en el caso del sector privado, ¿verdad? En el caso del Ujú. sector público, pues yo creo que todos manejamos lo que es el Acuerdo Ministerial 01-11, donde habla sobre la ley armónica y pacífica en la convivencia armónica y pacífica en los centros educativos, en la cual establece los tipos de falta, ¿verdad? Desde leve, grave y situaciones que ameritan alguna expulsión y los procedimientos que se deben de seguir, ¿verdad? Para actuar en cada una de estas faltas, ¿verdad? Definitivamente no se puede suscribir un conocimiento sin la presencia del padre de familia, tiene que estar presente, ¿verdad? Pues lógicamente de repente uno pues que ya ha vivido un poquito más en el campo, de repente pues se tiene un poquito más la idea, ¿verdad? Y los compañeros pues yo creo que esa es la intención de ir conociendo porque si nos estamos preparando pues es para ejercer, ¿verdad? Nuestra profesión algún día y por lo menos estamos adquiriendo cimientos para que en su determinado momento, pues, también los podamos aplicar, ¿verdad? Entonces, los pasos a seguir serían esos, ¿verdad? En el caso de Ajá. administración, sería basarse en lo que estipula y establece la ley de convivencia armónica y pacífica en los centros educativos. Ahí habla de que esta ley, pues, es para la institución educativa, ¿verdad? Eso implica pública, privada, pero como sabemos que a veces los privados tienen su propio reglamento interno, pues lógicamente, pues ellos se basan a los acuerdos o convenios que han firmado con los padres de familia. En Así. estos tiempos, en otros tiempos o tiempos más atrás, el director saca sus reglas, su cincho y le da unos cuantos cuerazos o reglazos a uno y bien portados, pero tampoco como lo dijo compañero Darwin, en estos tiempos es donde más se da, ya en nuestros tiempos, solo de cartitas o con que le hablaban a uno, ya era uno feliz. Cierto. En cambio, ahora ya no se quedan con eso, ¿verdad, profe Andrés? Definitivamente, Lica, ahora sí. Bueno, bueno, en cuanto al comentario de ustedes, bueno, los
Los tres comentarios son correctos. Bueno, todo depende de ustedes como profesionales y depende del contexto donde estemos. ¿Por qué el contexto? Porque si aquí en San Pedro Solón mandaba a llamar a una madre de familia para informarle que, hablemos de los jovencitos que están posiblemente en sexto primaria, todavía les perdonen los padres de familia, pero si una niña mandamos a llamar a su papá y que está en primero básico, segundo básico, el anhelo de todos los padres de familia es que los hijos y las hijas pues se gradúen. Pero en relación a las señoritas o a las niñas, cuando se les informa a los padres de familia, primer procedimiento del padre de familia es que retiran a los estudiantes. Cuestión contextual. Entonces, lo que hay que hacer primero, pues, platicar con los estudiantes, buscarles algunas alternativas de orientación. Si no tiene la capacidad idónea para eso, pues, usted resuelva lo primero. Ahora, lamentablemente, por el mismo contexto también, pues no, usted no se puede exponer estando solo con la orientación, solo con la niña o el joven. Se necesita que esté, si usted es varón, tiene que estar la profesora con usted para evitar después malos entendidos. Ya ve que los jóvenes de hoy pues son tremendos. Yo les cuento de casos de estudiantes que a veces se inventan que, por ejemplo, llega el abuelo a pedir permiso cuando el abuelo ya falleció. Los jóvenes inventan de todo. Y al final, si usted no es una persona precavida, los estudiantes se aprovechan de usted. Y por eso hay que tener bastante cuidado en cuanto a esto. Y como les digo, siempre hay que tener cuidado en informar a los padres de familia, platicar bien con los estudiantes. Eso no significa que usted sí como alcahuetear una situación de ellos, pero cuando no se resuelva lo que decía Jennifer, no se resuelve de una manera adecuada con los estudiantes, pues hay que llamar a los padres de familia. En el caso, todos los estudiantes, cuando son inscritos y los padres de familia, pues lógicamente, ¿qué compromiso? Pues tienen que llegar los padres de familia cuando se suscriben conocimientos o se suscriben actas, porque de lo contrario, pues no tiene ninguna validez cuando nosotros no cumplimos con esos requisitos al realizar dichos actos administrativos. Y por eso es importante tener eso. Y la primera parte que les comentaba, hay que tener cuidado porque muchos padres de familia retiran a las señoritas. Y también en el contexto, a veces los familias, por el miedo a qué dirán la gente, hay padres de familia que aquí a veces, si usted le informa que ya tiene novio, pues obligan al joven a que vayan a pedir de una vez a la señora. Y a veces les faltan 2 o 3 meses para graduarse o finalizar un grado. Y a veces, pues los jóvenes los retiran. Y por eso es que hay que tener bastante tacto. Más la palabra es tener tacto al hablar con la gente. Y si en dado caso, pues no le llega la información al estudiante, pues hay que tener tacto al platicar con los padres de familia. Al igual, por ejemplo, en las entregas de notas, a veces nosotros como profesionales, bueno, le entregamos notas y a veces, por ejemplo, el estudiante de 10 cursos, ¿cuántos cursos ganó? 2 nada más. Y los padres de familia, la primera pregunta que nos hacen a nosotros como docentes, ¿usted, profe, va a ganar o no va a ganar mi hijo? Si sigue como está, va a perder. Esa es la respuesta que nosotros generalmente damos a los padres de familia. Miren, si usted es el padre de familia, si este padre de familia no tiene un criterio amplio, se les puedo asegurar que ese estudiante ya no va a regresar. Y por eso tenemos que dar otras formas de cómo platicar con el padre de familia, orientarlos tanto en estas situaciones, ya sea por rendimiento, por cuestiones de relaciones, que los jóvenes pues buscan a esta edad o a temprana edad, pues si tienen un sentimiento al joven o el joven a la señorita, pues tener cuidado al momento de informar a los padres de familia para evitar de que
están retirados de los centros educativos. Y al final, cuando son retirados, les puedo asegurar de que estos patados terminan casi a edades muy tempranas. Y lo que hablábamos anteriormente, no podemos mejorar una sociedad cuando la sociedad pues no se no implica de que una persona que se gradúe o que es profesional, pues su calidad de vida económicamente es mejor que una persona que no lo eso no lo garantiza, porque si ustedes se dan cuenta, hay compañeros de ustedes que no han estudiado y económicamente están 10 veces mejor que usted. Yo, hay pues, personas que yo conozco que somos amigos y que ellos están mucho mejor, pero ya no siguieron estudiando. Pero eso no garantiza también que las familias o sus familiares pues, tengan una mejor calidad de vida. Cuando estoy hablando de calidad de vida, no estoy hablando de económicamente, sino que en cuanto a las relaciones, en cuanto al convivio, a la confianza que existe entre padres e hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando en todo este proceso. Recomiendo, por favor, la tarea, las actividades, por favor. Preguntas, comentarios, ¿lo dejamos ahí o seguimos? Sí, Lick, gracias, gracias por todo, ¿verdad? Por las orientaciones y todo. Yo creo que, pues, como lo dije hace rato, si no estamos ejerciendo, pues lo podemos aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida, o si no, en algún momento, pues vamos a ejercer y podemos hacer uso de todo esto que estamos recibiendo. Ahora, respecto a lo que decía hace rato, tiene toda la razón, ¿verdad? Saber cómo aplicar todos estos reglamentos, tanto en el aspecto legal como en el aspecto contextual, como lo es. Pero también usted lo que decía hace rato, pues también tiene su parte positiva, pues, y parte negativa, ¿verdad? Porque a veces también los jóvenes tienden a ver que como de repente que ellos no se les dijo nada o no se les hizo nada, pues ahí va otra pareja y otra, ¿verdad? Una u otra, pues la primera pareja, pues va a dejar de, de verse de repente un tiempo y de ahí van a seguir otra vez. Entonces, hay situaciones, pues, que hay que ver, ¿verdad? Y de repente, en la misma ley que yo comentaba hace un momento, pues también nos orienta de que los jóvenes tienen que hacer trabajos de aula, de formación, dice, yo por lo menos de repente en su momento he aplicado, ¿verdad? Con jóvenes así de repente en algunas situaciones. Entonces, como usted dice, tal vez no a la primera llamar a los papás y todo, porque como usted mencionaba hace rato, a veces los papás lo primero que hacen es no quiere estudiar, entonces que salga. Entonces, a veces de repente lo que otras actividades formativas se les llama, donde pues de repente ponemos a los jóvenes a exponer un ejemplo y los mandamos a exponer en todos los grados sobre el noviazgo, ¿verdad? El noviazgo a temprana edad, las consecuencias y todo esto, y de repente algo que hemos estado viviendo de repente a nivel social son los mentados memes, ¿verdad? Entonces de repente por ahí hemos cachado a alguno o a alguien pues les hemos hecho también conciencia y los mandamos también a hacer conciencia a sus demás compañeros sobre lo que es el bullying virtual, ¿verdad? Las consecuencias, hacer sentir mal a algún compañero, que no lo deben de hacer. Entonces, decisiones y como que van a motivar también a otros grupos y también pues ellos se van apoyando y viendo pues que sí actuaron mal pues o que no están actuando dentro de la realidad, ¿verdad? Entonces son aspectos que uno tiene que ir viendo, ¿verdad? De repente ahí sí que si no se puede de una forma, pues buscar varias estrategias con el hecho de apoyar, de ayudarlos. Y si después de tanto, pues hacer nosotros nuestro esfuerzo, ¿verdad? Con tal de no afectar a estos jóvenes, pero tampoco dejarlo así, no, pues de plano sí ya se tomarían más decisiones más drásticas, diría yo, porque tampoco podemos quedarnos así, ¿verdad? Entonces, son cosas que a veces uno vive en abajo y a veces el trabajo mismo lo hace a uno, pues,
buscar estrategias, formas de cómo ir apoyando a estos jóvenes. Entonces, son situaciones que se van dando en el ámbito del trabajo, ¿verdad? Educativo, y que debemos de ser pacientes y ver la mejor forma, salida de cómo apoyar, orientar, ¿verdad? Por el bien de nuestros estudiantes. Entonces, sí está bastante interesante lo que estamos hablando, pienso yo, como lo digo, de repente, si no estamos ejerciendo ahorita, pero en algún determinado momento lo vamos a ejercer y nos vamos a acordar de todo esto que estamos hablando, platicando, a saber cómo y cuándo actuar, ¿verdad? En algunas situaciones. Entonces, eso sería, Lick, y gracias ahí por todos los Bueno, comentarios. Yo creo que entre todos, pues estamos aprendiendo algo, ¿verdad? así es, profe Andrés, y gracias por su comentario también. Bueno, entonces ahí finalizamos el día de hoy, jóvenes. ¿O alguien más quiere dar algo? Pues también. Si no, para recordarles, por favor, esta semana hay que enviar la tercera fase, sin falta. Y la segunda semana del mes de abril, sin pretexto, enviar la cuarta fase, por favor. Yo les voy a compartir los dos documentos que ya tengo ahora. Este avance de una vez para los que ya regresando después de Semana Santa ya tengan completo la primera semana, lo pueden enviar. En la plataforma ya está habilitada para que usted suba la fase también. Allí nos quedamos, jóvenes. Mucho gusto en saludarlos y buen provecho. Gracias, Lick, igualmente.